Hay personas que llevan 10 años despertándose tarde y preguntándose por qué su vida no cambia. 10 años. El silencio de la madrugada estuvo ahí, esperándolas, y ellas lo apagaron con la misma mano con la que apagan la alarma. ¿Cuántas veces has sido tú esa persona? Piensa en esta mañana. No en una mañana imaginaria, sino en la de hoy, en la de ayer, en la de hace 3 semanas. El despertador sonó y tú, con ese reflejo casi animal, que ya no requiere conciencia, extendiste el brazo sobre las sábanas de algodón frío y pulsaste el botón. 9 minutos más. Después, otros 9. Y luego, cuando por fin abriste los ojos, lo primero que hiciste fue coger el teléfono, ese rectángulo de cristal y plástico negro que ya estaba brillando con notificaciones, con el ruido de los demás, con las opiniones de personas que tampoco han construido nada que valga la pena. Y ahí, en ese instante preciso, antes de que tu mente tuviera siquiera la oportunidad de despertarse con un propósito propio, ya le pertenecías al mundo de los demás. Ya eras un engranaje girando para una máquina que no construiste tú. No es un juicio, es un diagnóstico. ¿Y sabes lo más irónico? Que mientras hacías todo eso, mientras te robabas a ti mismo esos primeros minutos sagrados, en algún lugar del mundo había alguien que se levantó en silencio, que no tocó el teléfono, que se sentó con su propia mente antes de que el mundo tuviera la oportunidad de contaminarla, y que en esos 45 minutos de quietud sembró la semilla que mañana, o en 5 años, o en 10, se convertirá en el árbol bajo cuya sombra tú seguirás esperando que algo cambie. Eso es lo que está en juego cada mañana, no un día, tu vida entera. Napoleon Hill pasó más de 20 años estudiando a los hombres más ricos y poderosos que el mundo había producido hasta ese momento. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, hombres que no tenían nada en común en cuanto a origen, educación o circunstancias, pero que compartían algo tan preciso, tan consistente, que resultaba imposible ignorarlo. Todos ellos, sin excepción, habían aprendido a gobernar sus mañanas antes de que sus mañanas los gobernaran a ellos. Todos habían descubierto, de una forma u otra, que el silencio no es la ausencia de ruido. El silencio es el idioma en el que la mente subconsciente recibe sus instrucciones más profundas. Y si no eres tú quien le da esas instrucciones, el mundo lo hará por ti. Y el mundo no tiene tu bienestar en mente. El mundo tiene sus propios intereses. Pero antes de llegar a los principios que pueden transformar cada amanecer en una herramienta de construcción de riqueza, permítete un momento de honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste con un propósito deliberado? No con una lista de tareas, no con la urgencia de llegar al trabajo a tiempo, sino con la sensación real, concreta, casi física, de que ese día tenías una misión que cumplir que te pertenecía a ti y solo a ti. ¿Lo recuerdas? ¿O hace tanto tiempo que ya ni siquiera sabes de qué sabor tiene esa sensación? Si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque algo en tu interior todavía no se ha rendido. Y eso importa más de lo que crees. Ese algo es el mismo fuego que Hill llamó el deseo ardiente, la chispa que, si se alimenta correctamente cada mañana, puede convertirse en el incendio que lo cambia todo. Pero una chispa sin combustible se apaga. Y el combustible de ese fuego son precisamente las horas que estás desperdiciando cada día mientras el mundo te dice que todavía puedes esperar. En unos minutos voy a compartir contigo los principios matutinos exactos que Hill extrajo de las mentes maestras más poderosas de su época. Principios que no son teoría, que son mecanismos reales del comportamiento humano y de la mente subconsciente, y que puedes empezar a aplicar mañana mismo, sin dinero, sin contactos, sin ningún privilegio que no tengas ya. Pero primero necesitas entender algo que la mayoría de la gente nunca entiende, y que es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente nunca cambia nada. ¿Sí? ¿Sí? Hay una diferencia fundamental entre la persona que construye riqueza y la persona que la contempla desde lejos, y esa diferencia no es el talento, no es la inteligencia, no es siquiera el trabajo duro en el sentido en que la gente lo entiende habitualmente. La diferencia es la programación. La mente subconsciente de un ser humano no descansa nunca. Mientras tú duermes, mientras comes, mientras conduces hacia ese trabajo que sientes que te está consumiendo por dentro,
Tu mente subconsciente está ejecutando los programas que le fueron instalados. ¿Y adivinas en qué momento del día esos programas se instalan con mayor profundidad, con mayor permanencia, con mayor poder? En los primeros minutos de la mañana, cuando la barrera entre el estado de sueño y el estado de vigilia todavía está porosa, cuando la mente consciente todavía no ha levantado sus muros de escepticismo y resistencia, y cuando cualquier pensamiento, cualquier imagen, cualquier emoción que introduces en ese sistema penetra hasta el fondo, como la lluvia penetra en la tierra seca de agosto. Eso es lo que estás desperdiciando cada vez que aprietas ese botón. No son 9 minutos. Son la oportunidad de escribir el primer párrafo del día en el libro de tu subconsciente, y en cambio estás dejando que lo escriban los algoritmos de una empresa que no sabe tu nombre. Ahora quiero que te detengas un momento y que pienses, de verdad, en una imagen concreta. Imagina a un hombre, llámale como quieras, con 43 años, empleado de una empresa de logística desde hace 16, que cada mañana se levanta a las 7 menos cuarto porque tiene que estar en su puesto a las 8. Se ducha rápido, toma un café instantáneo, mira el teléfono, discute levemente con su pareja porque el niño pequeño no quiere vestirse y sale por la puerta con el estómago apretado por una prisa que no lleva a ningún lado extraordinario. Cada lunes repite el ciclo. Cada enero piensa que este año será diferente. Cada diciembre constata que no lo fue. Y lo más devastador, lo más silenciosamente cruel de esa historia, no es que ese hombre no tenga talento ni capacidad. Es que nunca nadie le dijo que las primeras horas del día eran el campo de batalla más importante de su vida. Que lo que hacía en esos momentos, antes de que el mundo lo reclamara, determinaba el techo invisible que él mismo estaba construyendo sobre su cabeza. Ladrillo a ladrillo, mañana a mañana, año a año. ¿Ese hombre eres tú? ¿O alguien que conoces tan bien que duele reconocerlo? Si algo de lo que estás escuchando está resonando en tu interior, si hay una parte de ti que está sintiendo esa incomodidad particular, no la incomodidad de quien escucha algo ajeno, sino la de quien escucha algo que ya sabía, pero no quería nombrar. Entonces tienes exactamente el tipo de mente que puede transformar sus mañanas. Y si sientes que este canal habla el idioma que estabas buscando, que aquí hay algo que vale la pena guardar, vale la pena que lo hagas tuyo de verdad, que te suscribas, que actives la campana y que dejes en los comentarios una sola palabra: silencio. Solo esa palabra. Porque los que la escriben son los que ya han entendido que el silencio no es pasividad. Es el arma más poderosa que existe contra la mediocridad. Bien, ahora vamos a lo que nadie quiere decirte en voz alta. Si no cambias lo que haces con tus mañanas, no dentro de un año ni dentro de 5, sino ahora, el costo no es abstracto. No es una estadística. El costo tiene cara, tiene nombre, tiene el peso específico de las cosas que más te importan en el mundo. ¿Quieres saber cuál es ese costo con precisión? No. No. No es solo que no llegarás a ser rico. Eso sería demasiado simple, demasiado fácil de ignorar. El costo real es que seguirás levantándote cada mañana sintiéndote un poco menos de lo que sabes que podrías ser. Ese pellizco de insatisfacción que no tiene nombre exacto, ese no exactamente tristeza, sino una especie de sequía interior que se instala en la garganta a media tarde, cuando el día ya no tiene remedio. Ese es el costo. Y se acumula. Se acumula con una precisión matemática que no perdona. Hill lo vio con claridad en las personas que entrevistó a lo largo de su vida. La pobreza no llega de golpe. La pobreza es un proceso lento, casi imperceptible, como la erosión de una roca por el agua. Cada mañana desperdiciada es una sola gota no hace nada. Pero 1000 mañanas, 5000 mañanas, 10.000 mañanas de rendición al caos y a la inconsciencia, esas sí que tallan el cañón. Y cuando te das cuenta de lo profundo que es, ya llevas años en el fondo. ¿Cuántos años llevas en el fondo de ese cañón sin reconocerlo todavía? La carrera de la rata, ese término tan moderno que sin embargo Hill ya describía con otras palabras en los años 30, no es una trampa que te tienden desde fuera. Es una trampa que se construye desde dentro, desde la mente que no fue entrenada para pensar en términos de libertad y abundancia, sino en términos de seguridad y supervivencia. Y esa mente se construye o se destruye cada mañana,
en ese espacio de tiempo que va desde el momento en que abres los ojos hasta el momento en que el mundo externo reclama tu atención por primera vez. ¿Sabes cuánto tiempo es ese espacio de media para la mayoría de las personas? Menos de 4 minutos. 4 minutos antes de mirar el teléfono. 4 minutos antes de que la mente quede colonizada por los problemas de otros, las opiniones de otros, las urgencias de otros. 4 miserables minutos de potencial soberano sobre tu propia conciencia, y la mayoría los destruye antes de que el café termine de hacerse. Y aquí viene lo que debería helarte la sangre. Si tienes hijos, si tienes pareja, si tienes a alguien cuyo futuro está vinculado al tuyo. Porque lo que no construyes tú, alguien lo hereda. No el dinero que no ganaste, eso ya es bastante malo, sino la mentalidad. Los hijos no aprenden de lo que les dices, aprenden de lo que ven. Aprenden de la energía con la que su padre o su madre sale por esa puerta cada mañana. Aprenden si el día comienza con propósito o con resignación. Y esa programación que reciben, esa semilla que siembras sin saberlo en su mente subconsciente cada mañana, es el legado más real y más duradero que les dejarás. Mucho más que cualquier herencia material. ¿Qué legado estás sembrando ahora mismo? Escucha. Y escucha bien esto porque es el punto en el que la mayoría de la gente decide seguir cómoda en su mentira favorita. La mentira favorita de las masas es que el tiempo lo arregla todo. Que ya habrá momento. Que cuando los niños sean más grandes, que cuando llegue el ascenso, que cuando cambie la situación económica del país. Que cuando. Hill llamó a esta actitud la postergación y la consideró el enemigo número 1 de la riqueza, más peligroso que la falta de educación, más devastador que la falta de capital, más letal que cualquier crisis económica externa. Porque la postergación no se ve. Se disfraza de prudencia, de paciencia, de realismo. Y mientras se disfraza, te roba. No te roba el dinero que aún no tienes. Te roba el tiempo que sí tienes, y el tiempo es lo único que no se recupera. El dinero perdido puede volver. El tiempo perdido es tierra árida que nunca volverá a dar fruto, por mucho que la riegues después. Ahora voy a contarte algo que sucedió de verdad, algo que Hill conoció de primera mano durante sus años de investigación, y que quiero que escuches con atención porque podría ser el espejo más incómodo que hayas sostenido frente a ti en mucho tiempo. Había un hombre, un vendedor de seguros en la ciudad de Chicago, que tenía exactamente el mismo potencial que su colega de oficina. Mismo distrito, misma cartera de clientes, mismo salario base, misma empresa. Pero durante años, uno de ellos construyó una fortuna modesta, pero sólida, una casa propia, educación para sus hijos, tiempo libre los viernes, mientras que el otro seguía en el mismo escritorio de madera oscura y arañada, con las mismas facturas apiladas en la bandeja de entrada de correo físico. Con la misma sensación de que algo no estaba funcionando, pero sin poder nombrar exactamente qué. La diferencia entre los dos no era el talento, no era la inteligencia. Era que uno de ellos se levantaba 45 minutos antes que el otro, y usaba esos 45 minutos de una manera específica, deliberada, que voy a explicarte en detalle más adelante. El otro se levantaba con lo justo, llegaba a la oficina con el cerebro todavía en modo de supervivencia. Tomaba sus decisiones desde la ansiedad en lugar de desde la claridad, y al final del día se preguntaba por qué el mundo parecía conspirar contra él. El mundo no conspiraba contra él. Su propia mente, no entrenada, no dirigida, no alimentada cada mañana con los pensamientos correctos, era la única conspiración real. ¿Sientes que eso te suena familiar? ¿Sientes que hay algo en esa historia que tiene tu olor? En un momento voy a darte los 3 primeros principios matutinos que Hill identificó en los hombres que construyeron fortunas desde cero. Principios que no requieren dinero, no requieren conexiones, no requieren nada que no tengas ya mismo. Pero antes necesito que entiendas por qué estos principios funcionan desde el punto de vista de la mente. Porque cuando entiendes el mecanismo, no tienes que confiar en la motivación para aplicarlos. Y la motivación, como bien saben los que han intentado cambiar y han recaído, es el recurso más volátil e impredecible que existe. La mente subconsciente humana no distingue entre lo real y lo vivido con suficiente intensidad emocional. Eso no es poesía, es neurociencia.
Es el mismo principio que explica por qué una pesadilla te hace sudar aunque estés tumbado en una cama segura. ¿Por qué el corazón se acelera al recordar una humillación de hace 20 años, como si estuviera ocurriendo ahora mismo? La mente subconsciente responde a imágenes, a emociones, a repetición. Y si cada mañana, en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, introduces imágenes de abundancia, emociones de gratitud y propósito, y lo haces con suficiente regularidad y suficiente intensidad, tu subconsciente empieza a operar desde esa realidad como si ya fuera verdad. Y cuando la mente opera desde una realidad, empieza a tomar decisiones, a notar oportunidades, a generar ideas que son coherentes con esa realidad. Eso es lo que Hill llamó la autosugestión. Y eso es exactamente lo que la mayoría de las personas está haciendo al revés cada mañana, instalando en su subconsciente imágenes de escasez, de urgencia, de miedo, de insuficiencia. Y después, preguntándose por qué sus decisiones durante el día parecen diseñadas para confirmar precisamente esa escasez. Sí, exactamente así. Ahora vamos a los principios. Y presta atención, porque cada uno de ellos tiene una lógica interna que, una vez que la ves, no puedes dejar de verla. El primer principio que Hill observó en prácticamente todos los hombres que estudió durante sus décadas de investigación es lo que él llamó la hora de la alianza. No era una práctica sofisticada ni costosa. Era simplemente esto. Antes de que el mundo externo tuviera acceso a su atención, cada uno de estos hombres dedicaba un tiempo, variable en duración pero invariable en su existencia, a estar en silencio consigo mismo. No meditación en el sentido moderno y ligeramente performativo de la palabra. No una aplicación con sonidos de lluvia sobre el techo de zinc. Silencio real. El tipo de silencio en el que puedes escuchar el sonido de tu propia respiración, en el que los pensamientos empiezan a emerger solos desde el fondo, como burbujas desde el lecho de un río, sin que los llames, sin que los fuerces. ¿Por qué funciona esto? Porque en ese estado de quietud, la mente consciente baja su guardia y el subconsciente, que normalmente opera por debajo del umbral de la percepción, empieza a comunicarse con una claridad inusual. Las ideas que tienes en esos momentos no son casuales. Son respuestas que tu subconsciente ha estado procesando mientras dormías, conexiones que no podías ver mientras el ruido del mundo llenaba cada centímetro de tu atención. Edison lo sabía. Ford lo sabía. Carnegie lo practicaba con una regularidad que sus socios encontraban casi excéntrica. La primera media hora de su día era inviolable. Nadie podía interrumpirla. Ninguna reunión, ninguna urgencia, ningún telegrama. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasa desde que abres los ojos hasta que recibes la primera interrupción del mundo? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿O ya ni siquiera hay interrupción porque tú mismo eres quien abre la puerta de par en par? Practica esto mañana. Solo mañana. Pon el teléfono en modo avión la noche antes. Cuando suene la alarma, no la apagues con urgencia. Siéntate en el borde de la cama, o en una silla, o en el suelo si es lo que tienes, y permanece en silencio durante 10 minutos. No pienses en nada específico. No fuerces ningún pensamiento. Simplemente existe en ese silencio como el árbol existe en el suelo antes de que llegue la luz del sol, enraizado, quieto, absorbiendo lo que la oscuridad tiene para dar antes de que comience el día. Y observa qué surge. Observa con qué tipo de pensamientos empieza a llenarse ese espacio cuando el ruido no lo llena primero. Ese es el primer principio. Y parece tan sencillo que la mayoría de la gente lo descarta precisamente por eso. ¡Qué ironía tan perfecta! El hábito que más puede transformar tu vida es también el que más trabajo cuesta adoptar, no porque sea difícil, sino porque parece demasiado simple para ser tan poderoso. La mediocridad siempre busca la complejidad como excusa para la inacción. Punto. El segundo principio es lo que Hill llamó la declaración del deseo ardiente. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error más costoso de toda su práctica matutina. Porque escuchan la palabra afirmación y piensan en frases vacías dichas frente al espejo con la misma convicción con la que uno lee las instrucciones de un electrodoméstico. Eso no es una afirmación. Eso es teatro. Y el subconsciente no se deja engañar por el teatro. Una declaración de deseo ardiente, en el sentido en que Hill la concebía,
tiene tres componentes que no son negociables. Primero, la especificidad. No quiero ser rico es una declaración que el subconsciente no puede procesar porque no tiene forma, no tiene textura, no tiene bordes. El subconsciente necesita imágenes concretas. Necesita el número exacto de ingresos que quieres generar. Necesita la fecha en la que esperas alcanzarlo. Necesita el servicio o el valor que vas a ofrecer a cambio de ese dinero, porque Hill fue absolutamente explícito en esto. La riqueza no se atrae, se gana a través del servicio, y la mente que no tiene claro qué va a dar a cambio de lo que quiere recibir es una mente que no tiene un plan real, solo un sueño vago. Segundo componente, la emoción. Una declaración dicha sin emoción es como una semilla plantada en cemento. Puede estar técnicamente correcta, pero nunca va a germinar. Cuando declares tu deseo cada mañana, necesitas sentirlo. Necesitas invocar la emoción de la fe, del entusiasmo, de la gratitud anticipada, con la misma intensidad con la que sentirías esas emociones si ya hubieras alcanzado lo que buscas. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando imaginas que ya tienes la libertad financiera que deseas? ¿Cómo respira tu pecho cuando piensas en que tu familia tiene seguridad, abundancia, opciones? Esa sensación, esa precisa, esa tiene que estar presente cuando haces tu declaración. No la sensación de quien pide, sino la de quien ya ha recibido y da gracias. Tercer componente, la repetición. Cada mañana. Cada día, sin excepción. Cada día sin excepción. No cuando te acuerdas. No cuando tienes ganas. Cada mañana, como el sol sale cada mañana sin preguntarse si tiene ganas de hacerlo. La constancia no es una virtud secundaria en el sistema de Hill. Es la virtud fundamental, la que hace que todas las demás funcionen. El agua que cae sobre la piedra no la rompe por su fuerza, la rompe por su constancia. ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo y lo has abandonado cuando la vida se complicó un poco? ¿Cuántas semanas de hábitos perfectos seguidas de meses de olvido? Eso no es fracaso de los hábitos, es fracaso de la comprensión. Cuando entiendes que la repetición no es el camino hacia el resultado, sino que es el resultado en sí mismo, que cada repetición ya es una victoria, ya es una semilla plantada, ya es una instrucción enviada al subconsciente, entonces la consistencia deja de ser una carga y se convierte en el placer más sofisticado que existe. Voy a decirte algo que sorprendió a muchas de las personas que Hill entrevistó cuando se lo planteó de esta manera. Los hombres más ricos del mundo no eran más disciplinados que los demás en el sentido de que sufrieran más para mantener sus hábitos. Eran más ricos en el sentido de que habían comprendido tan profundamente por qué sus hábitos funcionaban que no necesitaban fuerza de voluntad para mantenerlos. La comprensión profunda elimina la necesidad de la disciplina forzada. Y por eso, cuanto más entiendas lo que estás haciendo, cuando practicas estos principios, más fácil será mantenerlos. Ahora bien, hay algo que necesito decirte antes de continuar, porque lo que viene a continuación es quizás el principio más poderoso de todos, y también el más malentendido, el que más personas aplican mal, y por el que más personas se rinden frustradas creyendo que no funciona. Y lo que viene es precisamente lo que explica por qué algunos hombres con mucho menos talento que tú han construido mucho más de lo que tú has construido hasta ahora. Quédate, porque esto lo cambia todo. El tercer principio que Hill extrajo de sus años de investigación con las mentes más brillantes de su época es el que él llamó el consejo de la mente maestra. Y tiene una aplicación matutina muy específica que la mayoría de la gente nunca conoce. Porque la mayoría de la gente no ha leído a Hill con la atención que merece, sino con la prisa con la que se leen las cosas que se supone que hay que haber leído. Hill observó que los hombres que construyeron fortunas reales, no los que las heredaron, no los que tuvieron suerte, sino los que partieron de cero y construyeron imperios, todos ellos tenían un grupo de aliados mentales, personas cuya sabiduría invocaban de manera regular y deliberada para guiar sus decisiones. Pero aquí está el giro que la mayoría no espera. Esos aliados no tenían que estar vivos, no tenían que ser accesibles, no tenían que estar en la misma ciudad ni en el mismo siglo. Hill mismo practicó durante años lo que él llamaba las reuniones imaginarias con sus consejeros invisibles. Antes de dormir o al despertar, se sentaba en silencio
y convocaba en su mente a las figuras cuya sabiduría más admiraba: Abraham Lincoln, Napoleón Bonaparte, Emerson, Darwin. Hombres cuyo pensamiento había estudiado tan profundamente que podía anticipar cómo responderían ante un problema dado. ¿Qué perspectiva aportarían? ¿Qué pregunta harían que él mismo no se había hecho todavía? Y en esas conversaciones silenciosas, en ese teatro interno de inteligencias convocadas, Hill tomaba algunas de las decisiones más importantes de su vida. ¿Suena extraño? Bien. Lo extraño es lo que separa a los que piensan diferente de los que piensan igual que las masas. Y las masas, como tú ya sabes, no están construyendo riqueza, están consumiéndola. La aplicación práctica de este principio para tus mañanas es esta. Dedica 5 minutos de tu silencio matutino a hacerte una pregunta específica, el problema más urgente de tu vida financiera o profesional en este momento. Y luego, en silencio, imagina que las personas cuya sabiduría más respetas, vivas o no, presentes o no, están sentadas frente a ti respondiendo a esa pregunta. No fuerces las respuestas, simplemente abre el espacio. Con frecuencia desconcertante, las respuestas llegan. No porque haya magia, sino porque tu subconsciente, liberado del ruido y estimulado por la pregunta correcta, accede a conexiones que durante el día normal no puede alcanzar. Punto. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una pregunta realmente importante con la intención real de escuchar la respuesta, sin apresurarte a llenar el silencio que seguía con la siguiente tarea, la siguiente notificación, el siguiente ruido? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu mente el espacio suficiente para responderte? El cuarto principio, y este es el que más directamente impacta en la energía con la que enfrentas el resto del día, es lo que Hill llamaba la gratitud como frecuencia. Y no lo llamaba así en esos términos exactamente, pero la esencia era idéntica a lo que la ciencia moderna ha llegado a confirmar décadas después. El estado emocional desde el que tomas tus primeras decisiones del día determina la calidad de esas decisiones con una precisión que resulta casi alarmante. Un hombre que se levanta con la mente llena de lo que le falta, de lo que le preocupa, de lo que no funciona, toma decisiones desde la escasez. Y las decisiones tomadas desde la escasez tienen una tendencia sistemática a producir más escasez, porque están filtradas por una mente que solo busca confirmación de su propia narrativa. En cambio, un hombre que pasa los primeros 5 o 10 minutos de su día identificando activamente, con precisión, con emoción genuina, lo que ya tiene que vale la pena, activa en su mente un estado de abundancia desde el cual las mismas circunstancias se ven completamente diferentes y las mismas oportunidades que antes eran invisibles, de repente son evidentes. No es positividad tóxica, no es ignorar los problemas, es estrategia. Es la diferencia entre mirar el océano desde la orilla, en un día de niebla, donde solo ves gris y límite, o subirte a una roca más alta, donde de repente puedes ver el horizonte, el color del agua, la dirección del viento. Los problemas no desaparecen, pero tu capacidad de navegar entre ellos cambia radicalmente según la altura desde la que los miras. ¿Desde qué altura estás mirando tu vida cada mañana? La práctica es simple y directa. Antes de salir de la cama, antes de tocar el teléfono, antes de decirle nada al mundo, dedica 3 minutos a nombrar, en voz alta si puedes o en silencio, si no puedes, 3 cosas específicas por las que sientes gratitud genuina, no genéricas. No la salud y la familia y la vida, que son tan vagas que el subconsciente las desliza sin registrarlas. Específicas. El café de esta mañana con su olor a tierra tostada. La conversación que tuviste ayer con tu hijo donde te dijo algo que no esperabas. La idea que llegó a tu mente a las 3 de la tarde y que todavía te emociona cuando la piensas. Eso es lo que activa el estado correcto. Sí, así de simple y así de poderoso. El quinto principio, y aquí voy a pedirte que prestes una atención especial, porque esto es lo que Hill consideraba el verdadero motor de toda riqueza sostenida, es la planificación con propósito definitivo. Y la diferencia entre planificación ordinaria y planificación con propósito definitivo es la diferencia entre un hombre que camina por el bosque sin mapa y uno que camina por el mismo bosque, sabiendo exactamente hacia dónde va y por qué ese destino importa más que cualquier otra cosa. Cada mañana durante los primeros minutos del día,
Las personas que construyen riqueza no hacen listas de tareas, no organizan su agenda, hacen algo mucho más profundo, se reconectan con su propósito definitivo, con el porqué, con la razón fundamental que hace que valga la pena levantarse, que hace que valga la pena el esfuerzo, que hace que valga la pena rechazar la comodidad de la mediocridad que el mundo ofrece con tanta generosidad. Hill fue absolutamente claro en esto. Sin un propósito definitivo, claro, escrito, emocional, todas las técnicas del mundo son herramientas sin mano que las sostenga. El propósito definitivo no es un objetivo financiero. Es la respuesta a la pregunta más profunda. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Qué libertad específica te dará? ¿Qué miedo específico eliminará? ¿Qué versión de ti mismo te permitirá ser? ¿Qué podrás darle a tu familia que hoy no puedes darle? Cuando esas respuestas son claras, cuando las puedes ver con los ojos cerrados con la nitidez con la que ves una fotografía, entonces la motivación no es un problema. Entonces, el problema es encontrar suficientes horas en el día para trabajar hacia eso. ¿Puedes ver con los ojos cerrados, ahora mismo, la vida que quieres construir? ¿Puedes ver la cara de tus hijos cuando ya no tienes que decirles que no, porque el dinero no alcanza? ¿Puedes sentir la textura de esa libertad, el peso específico de esa seguridad? Si no puedes verlo con claridad, si la imagen es borrosa o inexistente, eso es lo primero que necesitas trabajar. Porque no puedes construir lo que no puedes ver y no puedes ver con claridad lo que nunca te has permitido imaginar en serio. El ejercicio para esta parte de tu rutina matutina es el siguiente. Escribe cada mañana a mano, en papel real, con bolígrafo o lápiz que deja su rastro en la fibra blanca, tu propósito definitivo en una sola frase. No en dos. En una, con número, con fecha, con el servicio que darás a cambio. Algo así como, voy a generar tantos ingresos mensuales para tal fecha, proporcionando tal servicio o valor, porque eso me dará tal libertad específica. Y luego léela en voz alta, con convicción, con la emoción de quien ya lo ha alcanzado y está dando gracias. Y hazlo cada mañana. Cada mañana sin excepción. Aunque llueva, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas, especialmente entonces, atiende, porque lo que viene ahora es la pieza que cierra todo el sistema. El sexto y último principio de la rutina matutina que Hill consideraba indispensable es lo que podríamos llamar el movimiento físico con intención. Y aquí es donde muchos esperan una rutina de ejercicio elaborada, un protocolo de entrenamiento de alta intensidad, una lista de ejercicios con nombres en inglés y tiempos precisos. No, no es eso. Lo que Hill observó, y que la fisiología moderna confirma con una claridad que resulta casi demasiado obvia, es que el cuerpo y la mente no son entidades separadas que se influyen mutuamente. Son una sola entidad cuyo estado en cualquier momento dado determina la calidad de cada pensamiento, cada decisión y cada acción que produces. Un cuerpo inmóvil al amanecer, un cuerpo que pasa de la cama a la silla sin ningún movimiento deliberado, es un cuerpo que le está enviando a la mente el mensaje más antiguo del sistema nervioso humano. No hay urgencia, no hay peligro, no hay razón para activarse. Y desde ese estado, la mente opera en modo de conservación, no en modo de creación. El movimiento matutino no tiene que durar una hora, no tiene que ser intenso. Tiene que ser deliberado, consciente, con la intención explícita de activar el sistema nervioso y señalar al cuerpo que este día tiene dirección. 20 minutos de caminata con los ojos abiertos al mundo que empieza. 10 minutos de movimiento que haga sudar ligeramente. 5 minutos de respiración profunda y consciente antes de que el mundo reclame tu presencia. Lo que sea, siempre que sea hecho con la conciencia de que no estás simplemente moviendo el cuerpo, estás activando el instrumento más poderoso que tienes para construir tu futuro. Carnegie caminaba cada mañana sin teléfono, sin periódico, sin compañía, durante exactamente 30 minutos, y decía que esos 30 minutos le daban más ideas de negocio que cualquier reunión de directivos. Edison dormía muy poco, pero se movía constantemente en sus primeras horas, paseando por su laboratorio en la oscuridad antes de que llegaran sus colaboradores. Hablando solo,
como si estuviera teniendo conversaciones con ideas que todavía no habían tomado forma completa. Hill mismo describía su caminata matutina como el momento en que la mente creativa se despertaba de verdad, no el cuerpo, sino la mente creativa. Esa parte del pensamiento que durante el día normal queda aplastada bajo el peso de las obligaciones y las urgencias. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente creativa tuvo espacio para respirar? Y ahora, porque hemos llegado al punto en el que todo lo que has escuchado puede quedarse en teoría hermosa o convertirse en arquitectura real de tu vida, quiero que hagas algo concreto. Ahora mismo, mientras esto todavía está fresco, mientras la incomodidad todavía está activa y el fuego todavía tiene temperatura, escribe en los comentarios cuál de estos 6 principios vas a implementar mañana, específicamente mañana. No la semana que viene, no el lunes, mañana. Solo uno. Elige el que más resuene, el que más miedo te dé, que suele ser el mismo, y comprométete aquí, en voz alta, con la comunidad que está construyendo junto a ti. Porque el compromiso público, Hill lo sabía y la psicología lo confirma, activa en la mente un nivel de responsabilidad que el compromiso privado no puede igualar. Cuando dices en voz alta lo que vas a hacer, algo en tu cerebro empieza a tratarlo como una deuda de honor. Y las personas que construyen riqueza pagan sus deudas de honor. Sí, sí, ahora voy a darte algo más, porque lo que hemos cubierto hasta aquí es el esqueleto, y el esqueleto sin carne no camina. Lo que falta es lo que hace que estos principios funcionen, no solo en las mañanas de inspiración. No solo cuando el video terminó y todavía sientes el fuego, sino en los martes lluviosos de noviembre, cuando no tienes ganas de nada, cuando el trabajo fue horrible, cuando el saldo de tu cuenta bancaria te dice exactamente lo contrario de lo que tus afirmaciones proclaman, y cuando la voz de la duda es más alta y más clara que cualquier otra cosa. La clave no es la fuerza de voluntad. La clave es la arquitectura del entorno. Hill lo entendió antes de que nadie tuviera las palabras para explicarlo. El entorno en el que vives no es neutro. Tu entorno te está programando constantemente, para bien o para mal, con la misma consistencia implacable con la que el agua programa la piedra. Y si tu entorno matutino, la habitación donde te despiertas, los objetos que tocas primero, las voces que escuchas antes de salir de casa, si todo eso está diseñado por defecto para llevarte al caos, al ruido, a la urgencia reactiva, entonces ningún principio del mundo va a poder competir con esa fuerza de programación negativa. Diseña tu entorno matutino con la misma deliberación con la que un arquitecto diseña un edificio. La noche antes, deja el teléfono en otra habitación, o al menos en modo avión con la alarma activada. Pon junto a tu cama el cuaderno donde escribirás tu propósito definitivo. Pon la ropa de tu movimiento matutino preparada para no tener que buscarla. Elimina las fricciones que te dan excusas para no hacerlo. Crea las fricciones que te dificulten el caos. Porque en los momentos de menor resistencia, en los momentos de cansancio y duda, tu comportamiento va a seguir el camino de menor resistencia. Tú decides cuál es ese camino. Esto es arquitectura de la riqueza. Esto es lo que la mayoría no ve porque está demasiado ocupada buscando el secreto extraordinario, el hack milagroso, la técnica revolucionaria, cuando la verdad es que la riqueza se construye con la acumulación de lo ordinario hecho extraordinariamente bien, día tras día, mañana tras mañana, sin fanfarria, sin espectadores, en el silencio de las 5 de la mañana, cuando el mundo todavía duerme y tú ya estás construyendo. ¿Sientes la diferencia entre las personas que esperan el momento perfecto y las que crean el momento perfecto cada mañana? Hay una última cosa que necesitas escuchar, y es quizás la más importante de todo lo que se ha dicho aquí, la que Hill guardaba casi siempre para el final, porque sabía que si la decía demasiado pronto la gente no estaba lista para recibirla. La pobreza y la riqueza son ambas hábitos. No circunstancias. No resultados del azar, ni de la economía, ni del gobierno, ni de la familia en la que naciste. Son hábitos. Son patrones de pensamiento y acción que se repiten hasta volverse automáticos, hasta volverse invisibles, hasta volverse lo que eres. Y la buena noticia, la noticia que Hill quería que cada persona que lo leyera grabara en lo más profundo de su mente, es que los hábitos se pueden cambiar. No fácilmente, no de golpe, no sin resistencia, pero se pueden cambiar. Y el lugar donde ese cambio comienza
El único lugar donde puede comenzar es en la primera hora del día, porque esa primera hora es el laboratorio donde construyes al hombre o a la mujer que serás durante las próximas 23. El resto del día es la ejecución. Pero la primera hora es el diseño. Y no puedes construir una catedral con el diseño de una choza. No importa cuántos ladrillos tengas. No importa cuántas horas trabajes. Si el diseño está mal, todo lo demás está mal. Cambia el diseño de tu mañana y cambiarás la arquitectura de tu vida. No en un día. No en una semana. Pero en meses, en un año, en 5 años, cuando mires atrás y veas desde dónde vienes y a dónde has llegado, vas a recordar el momento en que decidiste que el silencio de la mañana era tuyo y no del mundo. ¿Que esos primeros minutos eran sagrados? ¿Que esa quietud antes del amanecer era el suelo más fértil que tenías para sembrar lo que querías cosechar? Y vas a recordar que ese momento fue este. No, no, no. No fue cuando tuviste el capital. No fue cuando llegó la oportunidad perfecta. No fue cuando las condiciones fueron ideales. Fue ahora. Fue aquí. Fue en este silencio exacto en el que estás escuchando esto y algo en tu interior está diciéndote que es verdad, que siempre lo supo, que solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Gil lo dijo en voz alta hace casi un siglo. Y sigue siendo verdad con la misma exactitud con la que el sol sigue saliendo cada mañana, indiferente a si estás listo para aprovecharlo o no. El sol no espera. La oportunidad no espera. El tiempo no espera. ¿Vas a esperar tú? Sí, sí. Tú ya sabes la respuesta. Por eso estás aquí. Por eso llegaste hasta el final. Y eso, en sí mismo, ya te diferencia de la mayoría de las personas que empezaron a escuchar esto y lo abandonaron a los 2 minutos porque prefirieron algo más fácil, más rápido, más cómodo. El camino hacia la riqueza no es cómodo. Pero sus primeros pasos son silenciosos, son quietos, son tuyo. Cada mañana, cada día sin excepción, cada amanecer que eliges antes de que el mundo te elija a ti. Eso es el poder del silencio. No la ausencia de acción, sino la presencia total de la mente que decide antes de que nadie más tenga la oportunidad de decidir por ella. Ahora ve y construye.